Simplemente, a modo recordatorio, dijimos que en la capa de enlace hay varias misiones. Una de ellas es la gestión de las tramas. Y vimos qué significaba esto. Vimos que justamente a partir de la secuencia de bits hay que distinguir una trama, dónde empieza y dónde termina una trama. También vimos que otra de las misiones era la gestión de errores de transmisión, que había dos tipos de errores. Uno puede ser que se perdiera toda la trama, otro podía ser de que cambiaran algunos bits. ¿Mm? Y que a nivel de capa de enlace dijimos que lo que teníamos que asegurar es de esas tramas que vimos por errores, detectarlas y no dejarlas pasar hacia arriba. ¿Sí? Y para hacer eso tenemos tres alternativas: o parimos la retransmisión, o corregimos, o la descartamos. Dijimos que qué se hacía dependía del protocolo. Y eso es justamente algo que se define a la hora de diseñar el protocolo. Vimos justamente los mecanismos básicos de manejo de retransmisiones. Vimos que el que se usa en la práctica es el de ventana, que justamente implica tener un conjunto de tramas esperando ser confirmadas. A partir de esto hablamos también de acceso medio compartido, que dijimos que es una situación a resolver a este nivel. En una red donde tenemos un medio de broadcast, es decir, que un paquete va a llegar a todas las estaciones de la red, tenemos que ver justamente quién es el que en cada momento transmite. Porque si hay más de uno transmitiendo al mismo tiempo, justamente se va a generar una colisión. Entonces, vimos cómo resolver eso de distintas maneras. Y después nos enfocamos en Ethernet, que es justamente un protocolo en particular de capa enlace. Hay muchísimos protocolos de capa enlace. Ethernet es el más difundido dentro del ámbito de redes locales. Seguramente es el que nosotros tenemos en casa. Si conectamos vía UTP, la computadora a un switch o a algún otro dispositivo a un switch. Vimos que la trama era muy sencilla, acá la tenemos en pantalla. Los campos básicos son dirección de destino, dirección de origen. Fíjense que la dirección de destino va al principio para rápidamente saber si la trama me interesa o no me interesa. El campo tipo, que me dice qué hay adentro de los datos. Después viene la parte de datos, que justamente encapsula información de un nivel superior. Relleno, que es opcional, va a depender si había o no muchos datos. La trama tenía que tener un tamaño mínimo. Y por último el CRC, que es la suma de comprobación. Así que la trama en sí es muy sencilla. Y que vimos que obviamente hubo distintas versiones de este protocolo. Y a partir de este protocolo, nosotros lo que empezamos a ver son dispositivos. Estos dispositivos nosotros los vemos como dispositivos genéricos, pero justamente lo aplicamos en el contexto de redes Ethernet, que es lo que a nosotros más nos resulta familiar. Vimos que dependiendo de dónde trabajan, es decir, a qué nivel de la capa trabajan, los podemos encontrar, y ahí tenemos en la tablita. A nivel de capa física, hablamos de repetidores o hub. A nivel de capa enlace, hablamos de bridges o switches. A nivel de capa red, de routers. Vimos justamente que el hub tiene un funcionamiento muy básico, copia señales eléctricas. Por eso, en este caso, lo que entra por A va a ser copiado hacia todos los demás puertos. Así que le va a llegar a B, a C y a D. Por ende, justamente, esto hace que sea realmente una red de broadcast. Lo que genera A le llega a todos. Lo que genera D le llega a todos. Y si A y D transmiten al mismo tiempo, hay una colisión. Como justamente copia señales eléctricas, puede regenerar la señal, pero copia el ruido también. ¿Por qué? Porque no sabe si el 1 es realmente un 1 o es un 0. No sabe si eso tiene sentido o no. Copia señales eléctricas, copia lo que ve. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Escuchan? ¿Me siguen bien? Sí, sí, sí. No tengo dudas. Bien. Entonces, repasamos lo que era el hub.
Después vino el switch o bridge, que tiene un funcionamiento ya a nivel de capa enlace, entonces es más inteligente, hay más lógica, por ende son elementos más costosos. Vimos justamente que el comportamiento es similar, pero a medida que evoluciona el tráfico en la red, el switch va aprendiendo. ¿Qué aprende? Bueno, aprende en qué puerto está cada host. Por ende, lo que puede hacer es un reenvío más inteligente. Fíjense que acá hay varias cuestiones. Primero, entonces es más inteligente porque lee las direcciones y va aprendiendo. Entonces, a medida que avanza el tráfico, va a aprender que en este puerto está el host A, que en este puerto está el host B, en este puerto está el host D, el C, y así sucesivamente. Entonces, cuando va a ir a enviar una trama al host B, la va a reenviar solamente por este puerto. No la va a reenviar por acá y por acá. Porque ya aprendió dónde estaba conectado B. Por otro lado, justamente como es un dispositivo más inteligente, va a leer toda la trama, es decir, a medida que viene la trama se enviada por ahí, la va a almacenar en su memoria interna y va a ir calculando el CRC. ¿Para qué? Bueno, para saber de antemano si esa trama tiene o no tiene errores. Porque si esa trama tiene errores, no tiene ningún sentido que la propague. Entonces directamente él la va a descartar. Por eso vamos a decir que el switch no copia el código. Cuando ve una trama con errores, directamente la descarta él. También dijimos que justamente es un elemento de red transparente. ¿Por qué decimos que es transparente? Un segundito. Disculpen la interrupción. Bien, como venía diciendo, entonces es un elemento de red que es transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo configuro el host A, en ningún momento tengo que hacer mención al switch. Entonces, si yo lo pongo, lo saco, pongo un switch más grande, uno distinto, no va a cambiar nada. Y una cuestión que está relacionada con todo esto que dijimos anteriormente, se ve en el gráfico, es que justamente al haber un reenvío inteligente y al haber store and forward, en principio no debería haber colisiones. ¿Qué significa esto? Que si A quiere transmitir a B y C quiere transmitir a D al mismo tiempo, listo, lo pueden hacer de forma independiente y no hay colisiones. Y si A y C quieren transmitir al mismo tiempo a B, lo que va a pasar es que esas tramas se van a almacenar en la memoria interna y van a ser reenviadas una tras de otra. Entonces, como veníamos discutiendo en la clase pasada, el switch como elemento justamente trajo un montón de mejoras a una red Ethernet. Si recuerdan, habíamos hablado que las redes tipo Ethernet se comportaban muy mal cuando había mucha carga, justamente por la presencia de colisiones. A partir de la incorporación de los switches, que eliminan en principio las colisiones, justamente esto cambió drásticamente. Bueno, esto fue posible gracias al abaratamiento del hardware. Entonces, en el momento, las redes Ethernet, como dijimos, estaban basadas en cable de coaxial. A medida que se fue abaratando el hardware, se pasó una configuración estrella con un hub,
Eso hacía que las redes fueran mucho más fáciles de desplegar y manipular. Y a medida que fue avanzándose el hardware, ese hub se reemplazó por un switch, que justamente permitía todas las ventajas. Permitía que la red escale mejor. ¿Dudas hasta acá? No. Por último, el elemento que vimos fue el router. Ya como su nombre lo indica, rutea, es decir, toma decisiones de ruteo. Y ahí justamente discutimos que esto ya está a un nivel de capa de red. Ahí tenemos que tener en cuenta toda la red. En el nivel de enlace solamente vemos la red en la que estamos. Hay una única red. No hay que tomar decisiones de ruteo. En cambio, a nivel de capa de red, justamente tenemos que tomar decisiones de ruteo. ¿Cómo hacemos para tomar esas decisiones de ruteo? Bueno, eso va a depender de cada protocolo de nivel de red. Nosotros vamos a tomar como referencia el protocolo IP, que es el más difundido. Entonces aquí, basados en la dirección IP, el router tiene que tomar una decisión hacia dónde reenvía el paquete. Esto justamente tiene que tener información. La información tiene que ser previamente cargada. Entonces esa información o es cargada manualmente o se configura automáticamente o gracias a ciertos protocolos. En definitiva, entonces el router va a ser un elemento de red que va a tomar decisiones de ruteo y por ende justamente va a separar redes. Entonces, más allá de separar dominio de colisión, también separa dominio de broadcast. ¿Por qué decimos esto? Si yo voy a un switch, cuando va a enviar un broadcast es un mensaje que tiene que ir hacia toda la red. Es decir, tiene que llegar a todos los hosts de esa red. Por ende, cuando va a enviar un broadcast, este broadcast le llega a B, a C y a D. Cuando hay un router en el medio, como un router separa redes, el router no propaga ese broadcast, queda contenido dentro de una red. Eso justamente por eso decimos que el router separa dominios de broadcast. Obviamente, como decimos que el router separa redes, las direcciones IP, o el protocolo que sea, a cada lado del router justamente tendrán que tener sentido, tendrán que estar configuradas adecuadamente la topología de red que yo elegí. Y por ende, las direcciones van a tener que hacer referencia a redes distintas. Esto lo vamos a ver en un ratito con el ejemplo que ya habíamos dado en la clase pasada. Y por último, justamente a diferencia del switch, el router no es un elemento transparente. ¿Por qué? Bueno, porque yo cuando configuro mi host, tengo que tener en cuenta a mi router, tengo que tener en cuenta cuál dirección IP yo le asigné. Justamente esa dirección IP es la que mi host tiene que usar para comunicarse con esa red. Bueno, y esto va a quedar un poco más claro con el ejemplo. Acá justamente le había planteado dos escenarios y en el escenario número 1 lo que se veía era una conexión entre dos switches. Y fíjense que nosotros en este ejemplo planteamos un escenario donde están todos dentro de la misma red. Eso se ve aquí a través de esta tabla de direcciones. A cada host yo le asigno una MAC basado justamente en el nombre. Esto, como sabemos, es en realidad una dirección de 6 bytes, pero para no complicarlo ponemos directamente MAC A. Dijimos que tiene que ser única en la red. Después le ponemos direcciones IP. Arrancamos la 192.168.1.2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense, todas las direcciones empiezan con 192.168.1. Este ejemplo no está completo. Simplemente es un ejemplo adaptado a lo que nosotros hemos hasta ahora. Cuando avancemos un poco más, seguramente la clase, entre esta clase y la clase siguiente, vamos a profundizar un poco más sobre el tema del direccionamiento IP. Ahí va a quedar un poco más claro esto y va a quedar un poco más claro qué datos nos faltan. Pero bueno, créanme que bueno, aquí todas estas máquinas pertenecen a la misma red. Y
justamente refleja que estamos hablando de una única red conectada por 3 switches. Fíjense también que a medida que el tráfico avanza en el switch 1, este va aprendiendo cómo son las conexiones. Y a medida que esto avanza, entonces él se va a dar cuenta que en el puerto 1 tiene la MAC A, en el puerto 2 la MAC B, en el puerto 3 la MAC C, y se va a dar cuenta que por el puerto 4 llega a las MAC D, E y F. Porque obviamente para llegar acá, viene por este puerto. Y lo propio pasa con el switch 2. Aprende que para llegar a la MAC A, B y C lo hace a través del puerto 1 y que después tiene el puerto 2 conectado a la MAC D, el puerto 3 a la MAC E y el puerto 4 a la MAC E. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? Todo bien. Perfectísimo. Bien, y por último, si yo quiero enviar un paquete de AB, lo que armo es un datagrama IP que tiene como dirección origen la dirección de A, dirección de destino la dirección de B, y MAC de origen la MAC A y MAC de destino la MAC B. ¿Por qué armo esto así? Como dijimos, todos los paquetes van a tener la misma estructura. Porque, bueno, pues yo quiero una computadora que se pueda conectar tanto con máquinas que están dentro de mi red como máquinas que están fuera de la red. La estructura es la misma, siempre voy a tener una dirección IP de origen y destino y una dirección MAC de origen y destino. Siempre y cuando estemos hablando de redes Ethernet y con IP sobre Ethernet. Entonces, en este caso, tengo mi IP de origen y mi IP de destino, y como las dos máquinas están en la misma red, yo puedo, desde la máquina A, encontrar cuál es la dirección asociada a esta IP. Es decir, a partir de saber que yo me quiero comunicar con la 192.168.1.3, puedo averiguar cuál es su MAC. ¿Por qué? Bueno, porque están todas en la misma red. Vamos a ver que hay un protocolo que me permite a partir de la IP obtener la MAC. Entonces puedo armar este paquete. ¿Dudas acá? Este es el escenario más simple con solamente switches. Si se entendió esto, pasamos al otro ejemplo. Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Y en el otro ejemplo, bueno, acá puse otro ejemplo, pero es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es la IP de destino con la D. Y evidentemente no hay mucho para discutir. En el escenario número 2 aparece el router. Y como dijimos, el router es un elemento que trabaja a nivel de capa de red. No se separan las dos redes. Antes había una única red, ahora en realidad tenemos dos redes. La red 1 y esta red 2. Eso se ve reflejado en la tabla de direcciones que yo tengo. Fíjense que ahora en la tabla de direcciones hay una diferencia. Estas son 192.168.1 y estas son 192.168.2. Aparecen los hosts A, B y C, C, D, E y F, tal como estaban antes, pero ahora aparece también el router. Y el router aparece dos veces. ¿Por qué? Bueno, porque el router tiene dos interfaces. Una acá y otra acá. Una pata en cada red. Por eso, justamente aparece dos veces. Una vez en la red 1 y otra vez en la red 2. Una vez por cada interfaz. ¿Cómo se comporta el switch? Bueno, tal como dijimos, él va aprendiendo. ¿Y el switch 1 qué va a aprender? Bueno, va a aprender que la MAC A está en el puerto 1, que la MAC B está en el puerto 2, que la MAC C está en el puerto 3 y que la MAC del router 1, o de la interfaz 1 del router, está en el puerto 4. Lo mismo va a pasar con el switch 2. Así que hasta ahí es como que podemos seguir esta misma idea, este mismo concepto. Ahora bien, si yo quiero mandar un paquete de A y B, eso es exactamente lo mismo que discutimos antes, porque están dentro de la misma red. La cuestión a ver surge cuando yo quiero mandar un paquete de A a D. ¿Por qué? Bueno, porque ahora justamente están en redes distintas.
Entonces tenemos que ver cómo hacer para que ese paquete efectivamente llegue a D. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que no va a ser un envío directo, porque no puedo llegar yo directamente, porque están en una red distinta. Vamos a tener que ir haciendo saltos de red a red hasta llegar a la red de destino, y para eso justamente nos tenemos que ayudar de los routers. Entonces el concepto, ¿cuál va a ser? Si yo quiero envío un paquete fuera de la red, lo que en realidad tiene que hacer es enviárselo al router para que éste lo reenvíe. Entonces vamos a ver que para resolver esto, A tiene que enviar el paquete al router. Y después el router, como dijimos, tomará decisiones de ruteo para ver cómo seguir. En este caso es muy simple, porque el router ya está conectado a la red de destino. Obviamente en la realidad, lo que sucede es que este procedimiento se repite varias veces. Esto seguramente es algo que ustedes ya están ensayando en el laboratorio. Acá lo que estamos haciendo es tratar de profundizar e ir al concepto. Vamos a ver esto cómo se ve en las tramas. Como siempre vamos a tener un nivel de red y un nivel de enlace. A nivel de red, yo dije que quiero ir de A a B, ¿cierto? A tiene la 192.168.1.2 y D tiene la 2.2. Entonces fíjense que a nivel de red eso queda bien clarito. Pero para hacer eso, como dijimos, no lo podemos hacer directamente. Entonces, a nivel de enlace, es decir, dentro de mi red, yo no puedo llegar directamente a D, tengo que enviárselo al router. Entonces eso queda evidente porque a nivel de capa de enlace, pongo como origen la MAC de A, que es justamente escojo origen, y como MAC de destino, la MAC del router 1. Es decir, la MAC del router en su interfaz 1. Esta. ¿Okay? Como dijimos, está dentro de la misma red. Fíjense que está dentro de lo que el switch puede ver. ¿Esto qué hace? Bueno, hace que esta trama llegue al router, que él justamente la puede analizar y en función de eso reenviarla. ¿A dónde la va a reenviar? Bueno, justamente a la interfaz 2. Y para sacarla hacia esta otra red, lo que va a tener que hacer es armar una nueva trama, dejando la parte de red intacta. Fíjense que quedó intacta y justamente adecuando la parte de enlace. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el origen a nivel de enlace va a ser él. Y la MAC, el router en su interfaz 2. Y la MAC de destino, justamente la MAC de D. Fíjense que en realidad, a medida que este datagrama va pasando por routers, la parte del enlace se va reescribiendo para adecuarse justamente a la red en la que estamos, hasta que llegue a la red de destino. ¿Entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿se podría decir que el router no tiene IP? ¿Lo que tiene IP son las interfaces del router? ¿O hay un caso donde se puede decir? A ver, el router tiene IP porque sus interfaces tienen IP. Sí, en este caso tiene dos IPs. Ok. También puede ser, y dentro de algún contexto, que aparte de esas IPs tenga una IP aparte que sea de administración. Eso va a depender de cómo esté configurado. Si yo tengo justamente algún acceso restringido para la administración. Bueno, en realidad el router tiene varias IPs. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí, Sí, o adelante. sea, claro, ahí está. Depende por las interfaces quizás que tenga el router, puede llegar a tener más IP o no configuradas. ¿Sí? Es más, también hay que separar, ya lo vamos a empezar a ver en el tema que sigue, que aparte de interfaces físicas, puede tener varias interfaces lógicas. Yo puedo tener un cable, pero ese cable tiene asociado 5 interfaces. Subinterfaces en alguna carga. Eso es como el VLAN, pero para router, digamos, de capa 3. Claro. A ver, no. No es VLAN, Justamente. pero claro. Ahora lo vamos a ver asociado a VLAN, pero sí, está relacionado porque justamente una de las formas de manejar el tráfico es separado en VLANs. Y bueno, yo por cada VLAN voy a tener que tener asociado un IP.
¿Yo? Igual la parte de VLAN la vamos a discutir ahora en breve. Ahí seguramente se va a quedar. Sí, y una cosa que no me termina de cerrar, o sea, entonces, por ejemplo, imagínate que llega un paquete con una dirección IP, no sé, a la .1.2 y, Sí. o sea, Ahora ese sí. router responde por esa dirección, digamos, o ¿Lo podés plantear tu caso con lo que está en la pantalla o no? Si no, describímelo mejor porque si no, no te voy a entender. claro, no, trato, o sea, por ejemplo, porque depende de la interfaz, puede llegar a tener una IP u otra, pero esas IP van a estar agrupadas dentro de la máscara de red, me imagino, ¿no? O algo así. No, por eso nosotros todavía el concepto de máscara de red no lo vimos porque es Ok, justamente de capa 3. Yo justamente por eso, para simplificar, hablé de que los primeros 3 octetos me definen la red. ok, En este caso es así. Esto en realidad va a quedar claro cuando yo defina la máscara. Para que esto sea válido, estas IP tienen que asociar una máscara 255, 255, 255.0. Es decir, claro, separa los 3 primeros octetos como dirección de subred o dirección de red en la jerga que nosotros estamos manejando a este punto y el resto de las que faltan como dirección de host. claro, Bueno, ahí eso lo está, vamos a profundizar cuando lleguemos a la parte de IP. sí, claro, me adelanté, pero claro, es por eso, por ahí que quizás pueda tener más de una IP, digamos, en las distintas interfaces. No, Ah, no, no, por no, eso, no, ok, no por entonces eso. sería, claro, A ver, acá hay dos conceptos separados. Obviamente lo vamos a terminar de entender cuando lleguemos a la parte de IP. Lo que sí podemos decir ahora, en este punto, es que el router va a tener que tener por lo menos una IP en cada red para justamente poder comunicarla. Eso como mínimo. Después, podría tener más IP, sí. Podría decir que este router en esta interfaz tiene dos IPs dentro de esta misma subred. Es decir, por ejemplo, la 1.1 y podría tener también la 1.254. ¿Para qué lo haría? Y no sé, no tiene demasiado sentido en principio. Pero lo podría hacer, yo le puedo configurar tantas subinterfaces como quiera. Y obviamente, ahora cuando vayamos al concepto de VLAN, vamos a ver que esto justamente se puede solapar con VLAN. Pero bueno, déjame que avancemos hasta VLAN para plantear eso y ahí si hay dudas lo discutimos. no, sí, está bien, gracias. No, por favor. Bien, Una consulta, profe. adelante, sí. Sigamos. Porque me perdí un poco con el tema de la IP. Cuando estamos comunicando, digamos, dos hosts entre redes distintas a través del router, ¿se utiliza la IP del router o directamente se envía el mensaje con IP destino a las redes y utilizan la MAC? Quédate como está acá. Router. Acá la IP del router no apareció para nada. Perfecto, dale, quédame tranquilo de eso. Perfecto. Y una cosa que es importante, justamente la diferencia. Un host convencional, cuando recibe un datagrama, va a chequear si la dirección de IP de destino es la de él. Si no es de él, no le interesa, entonces la va a descartar. Un router, en cambio, cuando recibe un datagrama, va a chequear la dirección de destino. Si no es para él, lo que va a hacer es justamente buscar hacia dónde la tiene que reenviar, porque su trabajo es reenviar tramas. Entonces, las tramas que están dirigidas al router van a tener como IP de destino la del router. ¿Cuáles son las que están dirigidas al router? Bueno, yo quiero administrar el router, me tengo que conectar con el router, me tengo que conectar con la interfaz web del router, con el demonio SSH del router o lo que sea. Y yo lo que quiero hacer es usar al router como enrutador, es decir, que envíe paquetes. Obviamente el destino va a ser otro, entonces la IP de destino va a ser la del host X. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Buenísimo. Bien. Ahí planteamos ejemplos sencillos y básicos sobre interconexión de dispositivos. Vimos el caso de switches, como estaba planteado acá. Vimos el caso. Vamos a volver un poquitito justamente para plantear algunas cuestiones más interesantes sobre switches que de alguna forma fuimos delineando la clase pasada, pero no las profundizamos. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del hecho de que
es un problema en una red Ethernet hacer un loop. A un loop lo que voy a generar es que haya paquetes que queden dando vuelta en la red y me saturen la red, haciendo que ésta sea inutilizable. Es decir, vamos a consumir todo el ancho de banda disponible por envío de estos paquetes. No solo el ancho de banda disponible, sino toda la capacidad de procesamiento del switch. Entonces, depende de cuál sea mi cuello de botella, es hasta dónde va a poder propagarse esto. Entonces, evidentemente, no hay que hacer loops. Está claro. Evidentemente, tenemos una cuestión básica para funcionar, que es la cuestión de la confiabilidad. ¿Por qué decimos que esto es una cuestión básica? Bueno, porque quiero que sea en una red confiable, es decir, yo cuando la quiera usar, la puedo usar. Eso es como muy básico. Pero esto entonces se tiene que, de alguna forma, poner en práctica, se tiene que implementar de alguna forma. Nosotros ya vimos, lo que hicimos en arquitectura, es que las cuestiones que me permiten justamente obtener la confiabilidad es tener redundancia. En este caso estamos exactamente lo mismo. Yo quiero tener una red confiable, entonces tengo que tener cierta redundancia. ¿Cómo puedo ver la redundancia? Bueno, justamente la puedo ver a través de tener caminos alternativos. Un ejemplo aquí sería justamente conectar directamente el switch 1 y el switch 2. Esto me da un camino alternativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el switch 3 colapsa, se rompe, o esta conexión se rompe, tengo el camino directo entre el switch 1 y el switch 2. En realidad ustedes dirían, bueno, lo lógico sería haber conectado directamente el switch 1 y el switch 2. Bueno, sí, obviamente eso sería lo lógico. También lo lógico sería que esto sea una red un poco más grande, también hubiese host colgado en el switch 3. Tengamos en cuenta que esto es un ejemplo que está simplificado con el objetivo de mostrar ciertas cuestiones. Nosotros, a la luz de esta idea, vamos a plantear simplemente el hecho de tener un camino alternativo, es decir, en este caso, una conexión entre el switch 1 y el switch 2. Esto, fíjense que en cierta forma está generando un bucle. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay un camino que van a seguir los paquetes a medida que se van propagando. Y esto obviamente hace que la red, como yo lo planteo, no funcione. Entonces, en realidad, yo lo que necesito es tener un mecanismo que me permita manejar redundancia, pero al mismo tiempo que me permita evitar que haya estos bucles. Un segundo. Disculpen chicos, sé que es un día complicado. Está bien, volvamos al hilo que estábamos discutiendo. Entonces, tenemos que tener un mecanismo para tener estos caminos alternativos, tener esta redundancia, pero sin generar bucles cerrados. Y esto creo que ustedes ya lo discutieron con Alejandro, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo? Se asignaba, perdón, justo se asignaba uno de los switches root, puede ser, y los otros dos que eran switch design, creo. Hicimos algo así en el laboratorio. Perfecto. Pasado. Esa es la idea, sí, pero ¿cuál sería el concepto de más alto nivel?
hablando justamente de cómo se implementa, pero no estamos viendo el concepto, que es lo que yo quiero que quede claro. No sé si entendieron el concepto de lo que vieron con Alejandro en el laboratorio. ¿Me escucho? Eso sería como usa el spanning tree y eso era. Claro. A ver qué es Spanning Tree. No recuerdo si era un protocolo o un algoritmo, que lo que Bueno, hace es... ¿Cómo? son las dos cosas. Las dos cosas. Que básicamente se decide entre los switches cuál de ellos va a ser root, dependiendo de varios factores, y a partir de eso se define un ruteo específico que sea óptimo, y también se van cortando enlaces o deshabilitando momentáneamente enlaces para evitar bucles. Perfecto. Exactamente esa es la idea. Entonces, tomando lo que dijeron todos ustedes, lo que necesitamos es, de alguna forma, un mecanismo para hacer que la red se vaya adaptando. A tener un camino para llegar a todos los puntos sin que haya bucles. Ethernet eso no lo hace, no lo permite. Aparecen otros protocolos que ayudan a todo esto. Uno de ellos es Spanning Tree. Justamente, fíjense que ya el nombre me está indicando que lo que hace es un árbol de expansión. Como dijeron ustedes, los switches, porque estos van a ser cuestiones que van a manejar solamente los switches, que van a ser justamente los encargados de intercambiar información para elaborar esta topología. Los switches van a intercambiar información, paquetes específicos de este protocolo, que les va a permitir primero determinar quién es el switch raíz o nodo raíz. Porque la idea es generar un árbol, es decir, crear un camino sin bucles que llegue a toda la red. Y para eso arrancamos de un punto central que es el de raíz. A partir del intercambio de estas CPU, el protocolo permite crear este árbol. Y para implementarlo, en realidad, lo que tenemos que hacer es que cada uno de los switches sepa cuáles son los puertos que tiene que tener activos, cuáles son los puertos que tiene que tener desactivos. Y de esos puertos, obviamente, nos van a importar los que nos conectan con otros switches. Entonces, fíjense, acá tenemos este switch que tiene este puerto conectado con otro switch, este que tiene estos dos puertos, y esta conexión acá que yo mencioné, pero que no está dibujada. Déjenme que vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Yo voy a tomar esto, lo vamos a poner acá, así podemos discutir. Y mi idea, a ver, es que yo creo que podría ser un dibujito, no recuerdo, porque yo lo que quería hacer era un pequeño dibujito, pero que no sé. ¿Hay herramientas gráficas acá? Disculpen, porque esto ya no lo tenía pensado así yo. No, déjenme. Vamos a hacer. Déjenme hacer una pequeña cosita acá.
lo que yo quería hacer no lo voy a poder hacer, así que no voy a perder el tiempo. Entonces, lo que venía comentándoles, lo que vamos a ver es que el Switch 1 va a tener dos puertos con conexiones a otro Switch, lo mismo que el Switch 2 y lo mismo que el Switch 3. Vamos a escribir esto acá. Como dijimos, supongamos en este punto de que el Switch 1 es la raíz y determina de que la interfaz que tiene hacia el Switch 2, vamos a llamarla 5, y la otra sería la interfaz 4. Esta también vamos a llamarla 5 y esta vamos a llamarla 1 en el Switch 2. Y acá vamos a llamarla 1 y 2. A partir de generar este árbol, lo que vamos a ver es que se va a generar un camino sin bucles. Entonces supongamos que se genera un camino que permite que el Switch 1 se conecte con el Switch 2 y que el Switch 1 se conecte con el Switch 3. Por lo tanto, ¿qué puertos van a quedar activos? Va a quedar este activo, va a quedar este activo, después vemos que va a quedar activo este activo. Entonces, fíjense, quedó activo esta conexión y esta conexión. Un puerto acá, un puerto acá, otro puerto acá, otro puerto acá. Me faltó el puerto 2 del switch, del puerto 5 del switch 2. ¿Y el resto qué pasó? Bueno, entonces, este puerto y este puerto quedaron desactivados. ¿Qué quiere decir desactivados? Quiere decir que están funcionales, pero no envían tráfico. Entonces es como si esta conexión estuviese abierta. Mientras la red funciona adecuadamente, no hay ningún problema. Ahora, cuando hay algún problema, ya sea en esta conexión o en esta otra, ¿qué sucede? Bueno, la red se va dando cuenta. ¿Por qué se va dando cuenta? Porque continuamente hay intercambio de información, estas BPU, de frame tree, entre el switch 1 y el switch 3, y el switch 1 y el switch 2. ¿Para qué? Para evaluar que estos enlaces estén funcionando. Cuando se detecta que uno de los enlaces no está funcionando, como por ejemplo este, lo que va a hacer el protocolo es justamente reacomodarse, reconfigurarse. ¿Para qué? De nuevo, para formar este árbol sin bucles. Y para hacer eso, ¿qué va a pasar? Bueno, esta conexión la va a deshabilitar y va a habilitar esta otra conexión. Entonces, va a cambiar esta configuración por esta otra. Fue que la red se adaptara a los cambios y siguiera funcionando. Entonces, fíjense que esto me da justamente confiabilidad.
pero puedo confiar en mi red porque mi red se va a adaptar. Se va a adaptar a situaciones, como puede ser que se haya caído un enlace. Acá lo vimos por un enlace. En una red más grande podemos pensar que, por ejemplo, todo un switch se cae. Bueno, si se cae todo un switch, obviamente voy a tener un problema muy grave. Pero si la red está redundada adecuadamente, la magnitud de ese problema puede ser acotada. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, preguntas? Sí. Perfecto. Esto ustedes ya justamente lo desarrollaron en el laboratorio, así que no creo que haya muchas dudas. Y es importante entender bien el concepto. Y sí es importante también justamente entender que es una solución, hay otros protocolos, este es como un protocolo histórico, después OBS hubo mejoras que tienen que ver con performance, con converger más rápido, esas cuestiones, pero el mecanismo básico sigue siendo exactamente el mismo. Que es interesante al hablar de interconexión de switches es cómo mejoramos el ancho de banda. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, en este caso, un cuello de botella que yo puedo ver es la conexión entre el switch 1 y el switch 2. Porque bueno, si yo tengo acá, supongamos un enlace de 100 megabits por segundo, de 100 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, y acá también uno de 100 megabits por segundo, o mejor dicho, acá y acá, es como que si todos estos quieren transmitir por acá, vamos a encontrarnos con un cuello de botella. La solución más simple sería decir, bueno, no, acá sí pongo enlace de 100 megabits por segundo, pero bueno, acá, que es justamente una conexión entre switches, me voy a algo que sea mejor. Mejor en términos de ancho de banda y tal vez mejor también en otros términos. ¿Cómo en otros términos? Bueno, acá lo que yo tengo es un esquema simplificado, pero si esto lo llevamos a un despliegue un poco más real, es probable que la longitud de este cable sea mucho menor que la longitud de este cable. Acá está justamente ejemplificado, pero no se ve la magnitud de la diferencia. Pero bueno, supongamos que esta longitud puede ser de 5 metros y esta longitud de 30, 40 metros. Entonces, obviamente hay una diferencia. 30 o 40 metros tampoco es mucho, pero igual es un trecho largo y como dijimos, un cable, por más que sea UTP, tiene una característica, digamos, por decirlo de alguna forma, no tan buenas como una fibra óptica. Esto lo vamos a discutir cuando lleguemos a la parte capa física, pero ya lo hemos discutido en el sentido amplio y dijimos que, bueno, que la atenuación de una fibra óptica es mucho menor, que la inmunidad al ruido de una fibra óptica es mucho mayor, es decir, es mucho más inmune, entonces es mucho más confiable un enlace de fibra. Entonces, bueno, podríamos decir que lo ideal sería que este enlace fuera de fibra en 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo. ¿Esto qué me daría? Bueno, como dijimos, por un lado me daría mayor ancho de banda para evitar el cuello de botella y ahí aparte un enlace más confiable. Pero a veces eso no es posible, porque yo tengo hardware heredado que no soporta eso. Y no tengo justamente los recursos para invertir en cambiar los switches. Lo que se puede hacer es generar un trunking entre una cierta cantidad de puertos. Es decir, por ejemplo, 2 puertos. ¿Qué significa? Bueno, significa que del switch 1, este cable que yo veo en realidad no es un cable, sino que son 2 cables que se comportan como si fuese un único cable. Por eso se configuran como un trunk. Un trunk el cual está definido por estos
dos conexiones entre el switch 1 y el switch 2. Supongamos acá el puerto 4 y el puerto 5 se conectan al puerto, supongamos que acá hay dos puertos, 1 y 2 del switch 3. Y en ambos dos se configuran como si fuesen un trunking. ¿Por qué es importante que se configuren en ambos dos como si fuesen un trunking? Porque si no estoy generando un bucle. Y yo no quiero un bucle. Quiero que estos dos cables se comporten, o estos dos enlaces, se comporten como un único enlace lógico. Entonces, gracias a esta configuración, estos dos enlaces se comportan como si fueran un único enlace lógico. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿No? Ya. Una cosa que yo ya mencioné, seguramente lo también con Alejandro, que acá estamos discutiendo todas cuestiones que son de switches. Y como veníamos charlando, hay una amplia gama de switches. Tengo switches muy económicos que lo único que hacen es switchar y que no tienen nada de estas características que dijimos. No tienen Pine Tree, no tienen soporte de trunking, no tienen VLAN, no tienen nada. Ahora justamente estamos discutiendo cuestiones que están implementadas en switches que son de gama media. Como estos switches Cisco que nosotros por ahí vemos en artículos. Estos switches que son administrados, es decir, que yo tengo la capacidad de configurarlos, tiene la posibilidad de hacer todas estas cosas. Los switches económicos que yo veo en cualquier comercio, generalmente no tiene ningún tipo de denominación, no tiene ningún tipo de configuración, simplemente vos le pones un cable UTP y switchea. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿No? Bien. Y el próximo paso es hablar de el concepto de VLAN. Y el concepto de VLAN es muy interesante en el sentido de que me permite, de alguna forma, extender un poco todos estos conceptos y darle un mayor grado de abstracción al link. ¿Por qué decimos grado de abstracción? Pues nosotros acá, y en el ejemplo que discutimos, en este por ejemplo, quedó muy claro el hecho de que hay dos redes físicas separadas. Tengo la red 1 y tengo la red 2. Que están justamente separadas, están en switches distintos y hay router que las conecta. Esta situación, este despliegue, si bien funciona, tiene sus problemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que esto no es flexible. Si yo ahora quiero que el host D pertenezca a la red 1, lo que tengo que hacer es recablear esto, es decir, este cable que está conectado al switch 2, de alguna forma llevarlo al switch 1. Lo cual, obviamente, puede ser muy fácil o muy difícil, depende de cómo sea mi despliegue. Acá en el gráfico parece todo muy simple, pero vamos a la práctica y yo tengo este host D que está en el quinto piso y el switch 1 que está en el subsuelo. Entonces es impracticable. Ahí podemos empezar a discutir, bueno, ¿por qué realmente necesito este cambio? Si no tengo alguna alternativa. Bueno, yo lo que hice fue plantear un escenario posible para que quede en evidencia la problemática. Pero bueno, la problemática es un poco más amplia, es justamente tener una red que sea más fácil de adaptar a las necesidades, el cambio. Que yo me puedo adaptar a decir, bueno, hoy tengo 2 redes, mañana tengo 3, pasado tengo 4, pasado tengo una gigared. Y esto recableando es un problema. Entonces la solución para esto es justamente ir a algo que me permita, a partir de cierta configuración, montar
el concepto de VLAN. Vamos a desarrollarlo acá a través de una gráfica. Entonces, para este ejemplo, déjenme que vamos a hacer así. Vamos a dibujar acá una especie de switch. Yo lo voy a pintar todo esto de gris. Y acá vamos a poner número de cuartos. Me quedó. Conté mal. Disculpenme. Entonces, fíjense que ahora tengo un switch que tiene. Vamos a hacer así, se me queda alineado con el resto de las cosas. Que tiene 8 puertos. Entonces acá va a haber host. Acá va a estar el host A, el host B, el host C, el D, el E, el F, el G y el H. Cada host está asociado a un puerto. En este ejemplo, así como está planteado, el switch es un único switch y conecta a los 8 hosts en una única red. Esta es una posibilidad. Pero bueno, como dije, tengo que poder adaptarme a distintos escenarios. Entonces, un escenario posible sería el... Bueno, no, yo en realidad quiero 2 redes separadas dentro del mismo switch físico. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí aparece el concepto de VLAN, que nosotros ya venimos discutiendo. Lo fuimos mencionando, ustedes seguramente ya algo con Alejandro fueron avanzando. Y entonces lo que hago es definir VLANs distintas. VLAN va a estar asociada a un identificador y yo, si quieren, gráficamente lo podemos ver como un color. Entonces, por ejemplo, a estos 4 puertos los configuro dentro de la VLAN 1 y a estos otros 4 puertos dentro de la VLAN 2. Entonces ahora, en la práctica, lo que yo tengo es que estos 4 hosts están dentro de una red y estos otros 4 hosts están dentro de otra red. Y estas redes, así como están planteadas, no se ven una con otra. Entonces, cuando por ejemplo A envía un broadcast, esto le llega a B, a C y a D, pero no le llega a ninguno de estos hosts. Lo mismo pasa cuando E envía un broadcast, esto le llega a F, a G y a H, pero no a ninguno de estos. Fíjense que así como está planteado, son 2 redes distintas. Pero esto es súper adaptable, entonces yo el día de mañana puedo decir, no, yo ahora quiero que el host B esté también en esta VLAN. Bueno, básico. A partir de asociar el puerto 2 a la VLAN 2, es como que se colorea y todo esto están en la misma red. Entonces ahora cuando el host B envía un broadcast, le llega a E, F, G y H. Esta, fíjese que internamente es como que el switch hace un caminito entre todos los puertos del mismo color. Así de fácil. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Buenísimo. Bien. Pero bueno, como dijimos, esto, así como está planteado, hace que mi switch tenga 2 redes que son inconexas, no están conectadas. Lo que yo necesito, justamente, es un mecanismo para conectarla. ¿Cuál es la forma de conectar 2 redes? Les pregunto, ¿cuál es el mecanismo para conectar 2 redes? Router. Un router. Como dijimos, el router tiene que tener una interfaz en cada red. Entonces acá vamos a ver que en este caso necesitamos que haya un router con 2 interfaces, una en cada VLAN, una en cada red. Fíjense que entonces acá la interfaz 4 está conectada al router, a la interfaz 1 del router, y
la interfaz 5 está conectada a la interfaz 2 del router. Esto me permite que justamente cuando A envíe un broadcast le llegue a todos los hosts, incluido a la interfaz 1 del router. Y entonces, si se fijan, esto responde exactamente al esquema que teníamos por acá arriba. Es exactamente esto. Lo único que en realidad hay un único switch, pero virtualmente está separado en dos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una consulta. No sé si lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo es que se configura qué VLAN pertenece a cada puerto, digamos, que se conecta a cada dispositivo? ¿Cómo se configura? Eso es inherente a cada dispositivo. En Linux hay ciertas utilidades, en Cisco hay una configuración de VLANs donde vos asociás los puertos. Yo no lo recuerdo ahora, esto seguramente ustedes con Alejandro en el laboratorio lo hicieron. Si quieren me explico ahora rápidamente. Yo sé bastante que no configuro un router ni un switch Cisco. Pero lo que sí es importante es que es entender que eso es una configuración propia del dispositivo, en donde yo a cada puerto le asigno una VLAN. Que en general, por defecto están todas en una única VLAN, que es transparente. Si yo activo VLANs en la configuración, ya sea a través de una interfaz web o interfaz de línea de comando, lo que empieza a permitirme es que yo a cada puerto le pueda cambiar la VLAN asociada. ¿Se entendió? ¿Quedaron dudas? Sí, perfecto. Bien, fíjense que así como está planteado esto funciona, pero parece un poco loco esto de tener que usar dos interfaces del router para conectarme al switch. Fíjense que si yo aparte, en lugar de tener dos VLANs, tengo tres, necesito tres interfaces. Tengo que ocupar tres puertos físicos del switch y tres puertos físicos del router, lo cual no parece muy lógico. Es por eso que justamente con todo esto del concepto de VLAN aparece la posibilidad de que un puerto esté en más de una VLAN. Entonces eso, bueno, es como que un puerto, en este caso VLANs, es decir, esté en la VLAN 1 y en la VLAN 2. Es como que tiene dos colores. Y entonces el router, en este caso, también tiene que soportar VLANs. Y tiene que tener configurada su interfaz para que en realidad haya dos subinterfaces, una en cada VLAN. Entonces, en cierta forma, el router también va a tener colores, porque va a tener idea del concepto de VLAN. Esto, fíjense que es importante en el sentido que para el host A no hay ninguna configuración asociada a VLAN. Él no sabe que existen VLAN. Esto es algo que solamente se configuró en el switch. El switch internamente le dice este puerto y este puerto y este puerto están en la misma VLAN. Por lo tanto, los paquetes que llegan acá se van a transmitir entre estos otros puertos y no van a llegar a estos que están en rojo. Pero desde el punto de vista del host A no hubo ninguna configuración. Este es un puerto sin tag, no está tagueado. Y este es un puerto que está en modo access asociado a una VLAN. En cambio, el puerto 4 tiene que tener dos VLANs. Entonces, justamente lo que tiene es que a este puerto están asociadas las dos VLANs y las tramas que viajan entre este puerto y el router van a tener que tener información de VLAN. Por eso, cada trama, además de
la trama Ethernet que nosotros vimos, va a tener un campito, un tag adicional, que le va a decir cuál es el identificador de VLAN. Y por eso el router también, cuando recibe la trama, tiene que ver este campo para saber si esta trama pertenece a la VLAN 1 o a la VLAN 2. Y en función de eso procesarla, obviamente. Entonces, como dijimos, el router ahora tiene interfaz, subinterfaz y VLAN. La interfaz 1, subinterfaz 1 está en la VLAN 1, la interfaz 1, subinterfaz 2 está en la VLAN 2. ¿Mm? Y cada una justamente tiene que tener una dirección IP asociada. En redes distintas, porque están en VLAN distintas. Fíjense que siguiendo la lógica que nosotros usamos anteriormente, la IP de la red 1 termina en 1 y la IP de la red 2 termina en 2 en el tercer octeto. Por eso justamente la interfaz, la subinterfaz 1 del router, la subinterfaz 1 tiene dirección IP 192.168.1.1, mientras que la subinterfaz 2 tiene 192.168.2.1. Fíjense que esto es justamente para mantener el esquema que habíamos mencionado acá arriba. Que el router tiene dos IPs en dos interfaces distintas. Ahora, justamente, se mantiene esa idea, pero si bien hay una única interfaz física, hablamos de subinterfaces lógicas. Y a cada una de esas subinterfaces lógicas le asociamos una VLAN distinta. ¿Para qué le asociamos VLAN distinta? Justamente para que dentro del switch esto tenga sentido. Y esto se pueda propagar tal como lo planteamos. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió el concepto? Esto yo entiendo que ustedes ya lo vieron con Alejandro y lo simularon en el laboratorio. Quisiera saber si la idea básica se entendió, si pudieron hacer el laboratorio, si quedó alguna duda. ¿Me pueden decir? No, por mi parte no. No hay dudas, eso es bueno. Siempre es bueno, que bueno. La... La idea es justamente, como os le dije en la primera clase, nosotros vamos a ir con Alejandro avanzando en paralelo. Algunas veces Alejandro va a estar un poco más adelantado con algún laboratorio, a veces yo voy a estar un poco más adelantado con algún concepto, pero es como que nos tiene que cerrar todo. Cosas que ustedes ven con Alejandro, él se las explica, le explica los fundamentos, y yo, si llego más tarde, trato de apuntalar eso con cuestiones más conceptuales y aparte conectándolo con lo que fuimos viendo. Al revés también puede suceder que yo aborde el concepto y ustedes todavía no lo lleguen a experimentar en el laboratorio con Alejandro. A todo esto, ¿cómo vienen con los laboratorios? ¿Se entienden? ¿Vienen bien con la herramienta? ¿Les resulta amena? Por ahora bien, todavía no empecé el tercero por miedo de renegar con la parte de empezar el experimento y que
Lo importante es que a medida que vayan avanzando, como siempre decimos, y ustedes típicamente siguen lo que hace Alejandro y después lo hacen por su lado, entiendan realmente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y una cosa es entender qué estoy haciendo, o sea, puse este comando, que hace tal cosa. Como dijimos recién, tenemos que poner en el router dos subinterfaces, cada una con una identidad distinta, cada una con una IP distinta. ¿Por qué? Pregúntense siempre por qué y vean si realmente entienden. Bien, entonces, con esto... Hay una pregunta en el chat. El chat del aula 1. A ver. Ah, bueno, yo como estoy viendo la pantalla, por ahí no puedo seguir el chat, pero fijo, a ver, gracias. Una trama de 1 a 5, por ejemplo. ¿Se fija en el identificador de VLAN o se fija la IP para saber a dónde está el otro puerto? Muy buena pregunta. Vamos a discutir eso justamente en el ejemplo. Volvamos a este ejemplo que desarrollamos y es el ejemplo básico. Acá, justamente, para enviar un paquete de una red a la otra, yo lo que tenía que saber, siempre es así, tengo que saber la dirección de destino, y en función de eso yo me doy cuenta, ya vamos a ver dentro de un rato, seguramente no, pero bueno, la clase que viene, cómo se da cuenta de si ese host está o no está en la red, y a partir de eso, si puedo armar una trama que llegue directamente al host o la tengo que enviar al router. Este mecanismo básico repite acá, en este esquema que yo planteo. La diferencia acá es que, como vos bien decís, está metida la idea de VLAN. Pero como dijimos, acá el host A no sabe nada de VLAN. Está en modo access este puerto. Y él no tiene ninguna configuración de VLAN. No sabe de su existencia. Lo único que sabe es que quiere enviar una IP a un paquete a una IP que está en otra red. Entonces lo que va a hacer es armar ese paquete tal como vimos anteriormente, poniendo el IP de destino y poniendo en la MAC de destino la MAC del router en su interfaz. Entonces acá vamos a poner R11, acá vamos a poner R12. Entonces la MAC de destino va a ser la MAC R11, porque es la interfaz del router que él ve. Después esta trama la va a levantar el router la va a procesar, se va a dar cuenta que la tiene que reenviar hacia esta otra red y entonces va a armar una trama que tenga como dirección de destino, por ejemplo, la MAC de E, y como dirección MAC de origen R12. Entonces, el mecanismo es exactamente el mismo. Este no sabe nada de VLAN, este tampoco sabe nada de VLAN. Los que sí saben de VLAN son el switch y el router. ¿Para qué le sirve saber de VLAN? Bueno, el switch sabe de que lo que está acá lo puede forwardear por estos puertos nada más, del 1 al 4. Y él, como fue aprendiendo, como vimos anteriormente, sabe que la MAC R11 está asociada al puerto 4, interfaz, si quiere, vamos a seguir la misma lógica para que quede interfaz 1. Y acá tenemos el puerto 4. Entonces sabe que la MAC R11 está asociada a este puerto. Esto lo va a enviar por acá.
Y esto, internamente, justamente lo que va a hacer es cuando genera la trama con dirección de destino y dirección de origen, esa trama dijimos que no era una trama de Ethernet común, tiene un tag adicional con el identificador de VLAN. Entonces, en el cable que conecta esto va a ir MAC de destino R11, MAC de origen MAC de A y el tag del VLAN 1. Cuando el router procese esto y genere la trama en la net 2, va a tener MAC de origen R12, MAC de destino la de E, y el tag va a ser de VLAN 2, porque se va a comunicar entre estos dos puertos lógicos. ¿Entendió? Sí. Me surgió una duda que también tiene que ver con el laboratorio 2, en el que teníamos dos redes, en cada red un switch, y los ambos switch conectados a un router. En el caso de de generar una trama del puerto, por ejemplo en el dibujo que estamos viendo del 1 al 5. ¿Querés proyectar ese laboratorio si lo discutimos? ¿O lo puedes asociar bien a este dibujo que está Para acá? conocer la MAC de destino. Claro. Bueno, eso se enviaba al switch de su red y después el red la forwardeaba a todos los dispositivos, incluyendo el router. Pero en la simulación de Packet Tracer no se veía que el router envíe la trama ARP a su red para conocer la MAC del destino, sino como que ya lo sabía de antes. Entonces quería saber cómo es que el router sabe la MAC de los dispositivos de una red, digamos. Perfecto. Como vos bien dijiste, eso todavía no lo vimos, lo vamos a ver ahora en capa de red. Se hace a través del protocolo ARP. A ver, yo no vi la simulación, lo estuve con ustedes, pero esto es un proceso de aprendizaje. A partir de justamente de los mensajes que ve el router, también va aprendiendo. Puede ir viendo qué MAC está asociada a qué dispositivo. Cuando no conoce esta traslación, lo que tiene que hacer es enviar una solicitud a ARP, Address Resolution Protocol. Muchas veces también los dispositivos al encenderse envían un paquete de ARP que se dice ARP gratuito, es decir, que lo envían sin ninguna solicitud previa para avisar que están presentes. De esta forma le avisan al resto de la red justamente que están presentes, tienen tal dirección IP asociada a tal MAC. Esto sirve justamente para informar a la red y al mismo tiempo permite detectar IP duplicadas, que como ustedes saben pueden ser también un problema. Igualmente esto justamente lo vamos a profundizar más adelante, ahora cuando empecemos a ver capa de red. ¿Claro? ¿Se entendió? ¿Duda? Dale, perfecto. No, porque me había surgido la duda esa, que al llegar el protocolo ARP al router, directamente lo enviaba a la misma red, digamos, no lo enviaba a la otra. Pero lo busqué en internet y me decía que si bien no lo muestra Cisco por un tema por ahí de ahorrar tiempo, sí sucede en la vida real, digamos, que se envía la ARP a la otra red para saber la MAC de su dispositivo, digamos. Así que gracias. Vamos, por favor. Buenísimo. Bien. Digamos, bien. Llegamos a la parte de VLAN. Lo próximo que tenemos acá en la punta es la parte de Wi-Fi, que como dijimos, lo vamos a dejar para el final, porque nos sirve como referencia para ver algunas diferencias, pero es más importante que avancemos con la parte IP porque es lo que más vamos a ejercitar. Bien. Denme un segundito que buscamos el otro punto, así empezamos a avanzar con la parte de red, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Este va a ser un año medio raro. Bien,
¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve capa de red? Sí. Perfecto. Bien. Como dijimos, nosotros ya estuvimos mencionando la capa de red porque es imposible hablar de intercambio de paquetes sin tener alguna noción, aunque sea de la capa de red. Nosotros, en todos los ejemplos que fuimos mencionando, hicimos hincapié o nos apoyamos en el protocolo IP como protocolo de comunicación. Lo que vamos a hacer ahora es, por así decirlo, un paso hacia atrás. Vamos a hablar en términos generales de la capa de red, vamos a ver de nuevo las funciones, vamos a tratar de entender exactamente qué es, y después sí lo vamos a meter de lleno con un caso particular de protocolo de capa de red, como lo es el protocolo IP. Como sabemos, es el protocolo más difundido. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No estamos parados? ¿No? Buenísimo. Primero que nada, como ya venimos sosteniendo, capa de enlace se ocupa de máquinas que están en la misma red, máquinas que son adyacentes. Capa de red ya va a una cuestión más global de interconectar redes. Entonces, vamos a ver que, como tal, tiene misiones bien específicas. La primera, más importante, es la de el encaminamiento de paquetes. Hacer que un paquete llegue de la red origen hasta la red de destino. En el medio puede haber 1.000.000 de redes, entonces justamente tiene que resolver esa problemática. Es la misma problemática, nosotros ya lo venimos mencionando desde el principio, que tenemos cuando hablamos por teléfono a una línea que está, por ejemplo, en otra ciudad. Esa llamada se tiene que enrutar a través de distintas centrales hasta llegar a la central de destino. Tiene que haber un mecanismo para eso. Un mecanismo para encaminar paquetes, está ligado justamente a un esquema de direcciones únicas. ¿Cómo es esto? Bueno, por un lado tengo que tener una dirección única, porque si no, no sé a quién se la mando. Pero por otro lado, esta dirección única me tiene que permitir tomar decisiones de ruteo, es decir, me tiene que permitir encaminar los paquetes. En el caso del teléfono está muy claro. Ustedes seguramente ya están habituados, saben que por ejemplo por el 341 es el código de área de Rosario y por el 11 es el código de área de Buenos Aires. Entonces cuando yo hago una llamada y pongo como teléfono destino algo con 11, esto, las centrales telefónicas saben que las tienen que rutar hacia Buenos Aires. Después, dentro del número de Buenos Aires, los dígitos más significativos van a ayudar a justamente direccionar esa llamada a una central en particular, mientras que el resto de los dígitos van a permitir seleccionar una abonado entre esas centrales. Esto era los fundamentos de la red telefónica. Hoy en día esto ya no es tan así, justamente por varios motivos. Un motivo es la portabilidad, otro justamente es la migración de redes telefónicas convencionales a redes basadas en voz sobre IP. Pero el concepto, si se quiere, ustedes lo entienden, porque ven esta asociación entre 11 y Buenos Aires, 341 y Rosario, 351 y Córdoba, etcétera, etcétera. Acá es básicamente la misma idea. A partir de la dirección IP, en el caso del protocolo IP, los bits más significativos, que van a estar asociados a un ID de red, lo vamos a ver, me van a permitir tomar decisiones de ruteo, es decir, van a permitir a los routers decidir por qué interfaz y a quién va a dirigir ese paquete. Y una cuestión interesante que a veces pasa desapercibida es que esto tiene que ser independiente del protocolo de enlace. Esto es fundamental, porque la idea de este protocolo de red es que conecta redes distintas. No todas las redes tienen el mismo protocolo de enlace. Por ejemplo, nosotros hablamos de Ethernet, pero no todas las redes son Ethernet. Tenemos red Ethernet, tenemos red Wi-Fi, hablamos de con RIN, con BAS, hablamos de que hay redes punto a punto. Entonces, en realidad tenemos
esto justamente es comunicar dos máquinas que estén en redes cualesquiera. Entonces, a nivel de capa de red, yo tengo que tener una dirección independiente del nivel de enlace que me permita comunicar de forma transparente. Entonces, vamos a ver que el protocolo IP tiene que, de alguna forma, no quedarse atado a ningún protocolo de capa enlace. Yo me quedo atado a un protocolo de capa enlace, funciona bien con un protocolo, pero seguramente funciona mal en otros. Entonces, la idea es que sea agnóstico, que no importa lo que hay abajo, que no es trivial, ya vamos a ver. Y por último, el control de la congestión. ¿Por qué el control de la congestión es importante? Bueno, como ya dijimos, esto ya es una problemática mucho más grande. Ahora tengo un montón de redes interconectadas. Los routers son puentes que aparecen para conectar distintas redes. Pero bueno, justamente, son recursos y pueden quedar saturados. En caso de que se saturen estos routers, hablamos de un fenómeno de congestión, que básicamente significa que la red no puede satisfacer la demanda, es decir, que yo tengo mucho más tráfico de lo que la red puede manejar. Bueno, a nivel de capa de red tenemos que tener mecanismos para manejar esto. Distintos protocolos de capa de red utilizan distintos mecanismos. Justamente IP toma una decisión, vamos a hablar más adelante cuando lo charlemos, pero bueno, otros protocolos de capa de red, que hay varios, toman otras decisiones. Pero bueno, lo importante es que a nivel conceptual, a este nivel, se tiene que manejar la situación de congestión. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿O no? Buenísimo. Vamos entonces ahora a ver ciertas categorizaciones que se hacen muy vinculadas al nivel de red y que nos van a servir para situarnos, entender las diferencias y después y profundizar en lo que existe. Entonces vamos a ver, basado en el hecho de que haya o no haya conexiones de red. Vamos a ver que hay protocolos que son no orientados a la conexión y otros que son orientados a la conexión. Los protocolos que son orientados a la conexión, lo que implica es que hay una fase previa de conexión para que después haya intercambio de información. Un ejemplo muy claro de esto es una llamada telefónica. Yo primero establezco una conexión entre A y B, que son los interlocutores. Una vez que esa conexión está establecida, yo puedo intercambiar información, yo puedo hablar. Y una vez que ya no tengo más nada que transmitir, cierro la conexión, con lo cual se liberan ciertos recursos. Vamos a ver que el protocolo IP es no orientado a la conexión. Es decir, cuando tiene la necesidad de enviar un datagrama, lo envía. No hace nada previo a eso. Hay que enviar un datagrama, lo envía. Vamos a ver que hay también una categorización que divide a los protocolos en basados en datagramas y basados en circuitos virtuales. Ya anticipé, fíjense que fui mencionando la palabra datagrama muchas veces, entonces es claro que el protocolo IP está basado en datagrama. ¿Qué implica esto? Que cada paquete, cada datagrama, se puede rutear en forma independiente. Así que yo tomo un datagrama y con lo que está en el datagrama puedo justamente determinar cuál es el camino. Por eso vamos a ver que cada datagrama tiene dirección de destino y dirección de origen, que fue algo que ya de alguna forma fuimos anticipando en los ejemplos, pero ahora queda claro. Pero hay otro tipo de protocolos que se basan en circuitos virtuales. ¿Qué significa esto? Bueno, típicamente en una fase previa de conexión se crea un camino virtual, es decir, de alguna forma se configuran todos los routers necesarios para crear un camino que conecte el punto A con el punto B. Una vez que ese camino está creado, yo ya no necesito definir cuál es el destino, sino que asocio cada paquete a un circuito virtual.
Es como que se crea un túnel virtual. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, como dijimos ya, y lo adelantamos, un datagrama se rutea en forma independiente. Yo no necesito nada para rutearlo. Tengo toda la información dentro del datagrama. Tengo la dirección de origen y la dirección de destino. Y claro, obviamente la dirección de destino que me interesa. Pero obviamente esto requiere más información. Entonces, porque cada datagrama tiene que tener toda la información, hay más overhead. Overhead es un término que vamos a usar bastante. Es justamente información adicional a la cual yo quiero mandar, que es necesaria para que esa información efectivamente llegue. Fíjense, entonces el protocolo IP es muy parecido a una carta en ese sentido. Esto a una carta de enviar, la tengo que poner dentro de un sobre, tengo que poner la dirección de origen y la dirección de destino. Si quiero mandar 5 cartas a la misma persona, a esas 5 cartas tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que poner un sobre, poner la dirección de origen y la dirección de destino. En cambio, justamente en un protocolo basado en circuitos virtuales, yo establezco un camino virtual. A partir de eso tengo un identificador, es decir, con un numerito yo ya sé qué tengo que hacer. Cada router que está en el camino, con ese numerito, gracias a una configuración previa, sabe qué tiene que hacer. Y por último, aparece esta diferencia entre protocolos que son fiables y no fiables. Esto es interesante porque justamente hablamos de algo que parecía obvio. Yo quiero tener cosas fiables. Pero bueno, como ya estuvimos discutiendo cuando hablamos de Ethernet, a veces yo puedo aceptar cosas que no sean del todo fiables. Bueno, IP hace eso. Justamente el protocolo IP es no fiable. Es un protocolo que no me asegura nada. Se encarga solamente de direccionar paquetes para que lleguen a destino, pero no sabemos si llegaron todos, si llegaron duplicados, si me falta alguno. Ya dijimos y anticipamos que si hace falta realmente fiabilidad, en el caso del stack TCP/IP, SP va a ser el encargado de darme eso y va a tener que justamente tomar las medidas para asegurarse de que me hayan llegado todos los paquetes. Entonces vas a tener que enumerarlo, pero bueno, eso lo va a hacer TCP. IP no se preocupa, él se va a preocupar solamente de que haya un esquema de direccionamiento y enrutarlos para que lleguen a destino. ¿Entiende la idea? ¿Dudas, preguntas? Buenísimo. Bueno, acá hace una pequeña explicación. Fíjense que acá se ve en este gráfico claramente qué pasa con un protocolo o un servicio basado en datagramas. Son todos independientes y eso hace que cada paquete pueda ir por caminos distintos. Fíjense acá, el 1 hace este camino, el 2 hace este camino y el 3 hace este camino. Fíjense que justamente a tomar caminos distintos puede ser que alguno no llegue, que alguno llegue duplicado, que alguno llegue más tarde. Entonces, típicamente esta situación es la que se da en el protocolo IP. En un protocolo basado en circuitos virtuales, se establece el circuito virtual, es un camino único que todos los paquetes van a tener que seguir, y entonces acá se ve, yo mandé 1, 2 y 3, todos los paquetes siguen el mismo caminito. Acá, obviamente como vimos, cada paquete se rutea en forma independiente y pueden tomar caminos distintos. Está bueno preguntarnos por qué se toma esta decisión cuando pareciera que este tipo de servicio es mucho más confiable. Bueno, lo bueno de esto es que, como parece, es mucho más confiable, pero al mismo tiempo es menos confiable, porque no se adapta a cambios. Y acá este enlace se rompe, ya está, no llega nada. Tengo que generar un nuevo circuito virtual. Y eso puede tener cierta demora. Acá, si se rompe este enlace, fíjense que el paquete 1 y 2 quedan igual. Porque casualmente agarraron
distintos. Y los próximos, justamente los próximos paquetes que yo envíe, si la red es suficientemente inteligente, se va a ver reconfigurado para no tomar este camino. Entonces, el protocolo IP fue pensado, fue diseñado así a pedido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que justamente quería un protocolo muy flexible que se adapte fácilmente a cambios bruscos en la topología. Pensaban en el escenario de guerra, por ejemplo, en el que muchos de los routers han sido destruidos por justamente un ataque enemigo. Entonces buscaban un protocolo que justamente se adapte muy bien. Y bueno, el protocolo IP fue lo que salió como propuesta de todo esto, y bueno, como verán, fue un éxito en el sentido de que hubo uso, o tiene un uso a nivel global. Bueno, basado en estas cuestiones, vamos a ver conceptos, direcciones de red y encaminamiento, pero eso ya vamos a necesitar un poco más de tiempo para desarrollarlo, así que yo diría que cortemos acá. Pero antes, obviamente, de cortar, déjenme preguntarme si queda alguna duda. Yo tuve una consulta un poco fuera de tema. No sé si A ver, dale. algo más de... por arriba estaba viendo el gráfico justamente de IP. Por eso que justamente va eligiendo ruteos distintos por paquete, es que Sí. a veces una conexión puede variar mucho el ping, porque a veces es un ruteo, otra vez es otro ruteo a lo largo del tiempo, va variando justamente la latencia de una conexión. Eso puede ser, o puede ser que el router, alguno de los routers esté un poco saturado, entonces vos ves cierta demora. Ok. Sí, pero justamente una de las cuestiones que tiene un impacto es que no tengo una latencia constante típicamente. Si la red no está muy cargada, está todo bien, podemos decir que es relativamente constante, pero no es algo que yo pueda asegurar. Eso justamente para algunas aplicaciones es un problema. No, claro, el compromiso entre confiabilidad de que va a tener siempre la ruta, pero a perder la constancia, digamos, de la conexión. A ver, también tengamos en cuenta esto, el protocolo IP fue diseñado hace 50 años. Las cosas cambiaron un montón. Pero bueno, los principios siguen siendo válidos. Y bueno, muchas de las problemáticas que tiene el protocolo IP se fueron subsanando de otra forma. O sea que, si bien no es la panacea, ha podido evolucionar y eso lo vamos a ir viendo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero es de un tema más avanzado, para el final de la semana que viene. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, te escucho. Dale, sí. Te quería preguntar, cuando hablamos de costos ¿cómo se dice? En OSPF, Sí. ¿a qué se refiere con costo? ¿A costo monetario, de ancho de banda? Bueno, ahí justamente se usa la palabra costo como un nombre genérico, porque pueden ser muchas las variables. Por ejemplo, el Ah, costo ok. puede ser monetario porque un enlace a mí me cuesta plata y tengo que de alguna forma ponderar eso cuando yo tomo decisiones de ruteo. Puede ser un costo porque implica cierta demora extra que yo la quiero ponderar. Entonces, va a depender justamente de estas variables que yo quiero ponderar. Por eso Claro. se habla de costo como en términos genéricos. Ok, claro, sí, puede ser de cualquier tipo, pero es para justamente ver qué ruta es la que más, Conviene. la que más costaría, justamente, en realidad la que menos conviene. Claro, esa. Es para poder hacer una comparativa. Ok, y otra cosa, porque, recién lo acabas de mencionar, pero entonces capa 3 IP lo único que se encarga es de hacer que básicamente llegue al destino, o sea, del origen al destino el paquete. Me pregunto porque después vi que en el datagrama IP está el checksum también, que es como el de Ethernet. Sí, Pero en ese caso casi lo descarte y listo. Simplemente no llega. claro. Sí, Ok. sí. Acá no hay retransmisiones. Las retransmisiones las maneja IP. TCP digo. Ok, perfecto.
mi ¿Y qué caso es pasa? contrario. Yo podría elegir UDP y ahí justamente no tengo nada. Ok, y tipo, o sea, ¿cómo sería? TCP detecta que no hay nada, ve la ausencia de algo que tendría que esperar En ¿cómo es? TCP vamos a ver que implementa un mecanismo de ventana, como que vimos en capa enlace. Ah, O sea, ok, las ramas no, en realidad no son los segmentos, sino son los bytes, están numerados, y si ve que faltan claro. bytes, va a pedir la retracción. Ok, ahí está, ahí está. Y buenísimo. ¿Y qué más te iba a preguntar? Te iba a preguntar si viste dentro de los de protocolos de IGP, los de bueno, CPF y RIP, ¿hay alguna alternativa a esos dos de casualidad? A ver, hay más alternativas. Nosotros usamos esos dos como son dos protocolos que justamente son populares y marcan bien la diferencia entre estas dos familias de protocolos. Ok, claro. Sí, sí, son como lo Sí, principal. a ver, es como nosotros hablamos de Ethernet, lo planteamos como un caso de referencia para mostrar lo que nosotros queremos mostrar. Acá, Claro. justamente, lo mismo en este tema del enrutamiento. Claro, sí, el estándar, ok. Hay Bueno, muchas versiones, como dijimos, y hay otros protocolos, pero son los más populares y sirven justamente como referencia para lo que queremos desarrollar. ok, ok, ok. Buenísimo. ¿Y qué más era? No, no, creo que nada más. Creo que con eso está, estoy bien. Bueno, buenísimo. Espero que pueda Gracias. avanzar y que nos veamos en la mesa el martes. Sí, 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 contá con eso. Sí, ahí estaré. Te iba a consultar, bueno, es como siempre, ¿no? Va a haber multiple choice y teoría, me imagino. A ver, eso va a depender de la cantidad de gente que haya anotada. A Ok, veces son estos directamente algunas preguntas de desarrollo. Generalmente el multiple choice lo ponemos cuando hay mucha gente. Queremos hacer un primer filtrado de gente de que va con una idea pero muy atada con el hambre. claro, 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 claro. Bueno, bueno, impecable. Buenísimo entonces. Mil gracias. Buenísimo. Placer y bueno, mucha suerte para el martes. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, chicos, entonces cortamos acá. Justamente como veníamos hablando, la semana que viene es semana de mesa, así que no hay clases, pero la próxima.